Paz de Cristo, mis hermanos. En esta hora les saludo en este nuevo devocional que hacemos. En esta ocasión, por ser el día miércoles, convocados para hacer nuestra, nuestra escuela de discipulados, Sígame. La idea es que podamos estudiar en las áreas del discipulado. Nos gozamos de poder estar presente a través de este estudio bíblico, poder estar llegando a su casa, estar llegando a la intimidad de su hogar. Quizás usted está en el trabajo, quizás viene de viaje en el metro, en la micro, quizás lo comparte o lo va a ver en otra hora. El plan es que esto lo subimos tanto a la plataforma en Facebook Live para poder estar conectándonos en esta hora, poder tenerlo en YouTube también para que a través de esa plataforma conectarlo con el, el grupo, el chat del grupo devocional diario de nuestra congregación, y así usted pueda verlo inmediatamente a la hora que hemos programado. Sin embargo, queremos poder estar presente un poquito antes en esta ocasión y quizás en el futuro para poder compartir este sentir que tenemos de poder estar acercándonos a nuestros hermanos y compartiendo no solo la enseñanza de la palabra de Dios, también las oraciones. Mis hermanos, es un tiempo difícil el que estamos viviendo. Necesitamos del Señor Jesucristo intensamente. Necesitamos que Él toque nuestras vidas y que nuestros corazones sean llenos de la presencia del Señor, del poder de su fuerza. Así que desde aquí quiero animarles a que cada uno pueda estar tomándose más de la mano del Señor. No olvide la oración diaria. Si el Señor le despierta a medianoche, ore. Si usted tiene programado levantarse, por temprano que sea, y de pronto despierta un poco antes y ve la hora que le falta, no sé, podría haber dormido media horita más, una hora más, de una vez levántese, ore al Señor y va a ver qué diferente es poder salir a trabajar, a enfrentar el día, habiendo estado en la presencia del Señor. Personalmente, yo no le voy a andar vendiendo cuentos a usted. Así que usted probablemente me conoce a mí mejor de lo que yo creo o de lo que yo mismo me conozco. Así que no nos vamos a andar engañando. Personalmente tengo mis altas, mis bajas en la vida espiritual. Tengo momentos, temporadas de intensa consagración, de mucha lectura. El Señor me ha dado la capacidad de memorizar, si no bien, y creo que es la verdad para todos, si bien es cierto, no con exactitud, por ejemplo, fechas o números telefónicos, pero los eventos, los conceptos generales de muchas materias de lectura, libros, Biblia, etcétera, todo eso se mantiene en mi mente y lo puedo recordar con décadas, una conversación, algo que usted me haya contado, una ilustración. Décadas después yo puedo nombrarla, describirla. Entonces, eh, tengo esos tiempos en que puedo leer mucho, prepararme, buscar aquí y allá, orar, ayunar, buscar de aclarar conceptos, contradicciones, la alta crítica, la lengua original. Estoy hablando de estudios bíblicos. Generalmente las materias que yo más me concentro son en teología, sociología y psicología, tratar de entender por qué somos como somos y la verdad es que mientras más psicología estudio, por ejemplo, más me doy cuenta que debo tratar de lo más posible evitar entrar en el psicoanálisis, en tratar de descifrar la complejidad de las mentes de las personas, porque cada mente es un mundo, un libro, una serie infinita de factores producen diferentes reacciones y eventos en la vida de la persona. Gracias a Dios que esto es la psicología y la sociología son después en importancia que la palabra de Dios que tiene respuesta para todo aquello. Así que, hermanos, ¿qué tal si oramos en esta hora? Quisiera compartir con ustedes este rato devocional, pero no es devocional, sino vamos a la presencia de Dios. ¿Qué tal si le abrimos nuestros corazones y oramos al Señor rogándole su presencia,
pidiéndole que se lleve nuestras cargas, todo aquello que incomoda nuestro andar, pedirle perdón por nuestros pecados y que cada uno de nosotros pueda estar fortaleciéndose. Le invito en esta hora que con fe usted pueda, allí donde está, orar al Señor. Cierre sus ojos, incline su rostro, busquemos la presencia del Señor. Padre Santo, en esta hora, en el nombre de Jesús, vamos delante de su presencia. Reconocemos que sin usted nada podemos hacer. Nos acercamos a usted como adoradores. Usted es el dueño del oro, de la plata. El mundo, los que en él habitan, le pertenecen. Usted es tan alto, tan sublime, Señor, que ni los cielos de los cielos pueden contenerle. Y la tierra, el hombre con su orgullo, la tecnología, la civilización, con todo su esplendor, las artes, las letras, la economía, las armas, la guerra, el poder de los explosivos, todo eso no es más que estrado de sus pies. Su grandeza es tal, Señor, que ni la explosión de todos los soles que brillan en las constelaciones sin número podrían llegar siquiera en forma somera a describir el enorme poder que usted tiene. Reconocemos al entrar a su presencia que usted nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que somos, Señor, ovejas de su prado. Somos su pueblo. Y como hijos de Dios por el derecho que se nos da, venimos delante de usted a implorarle que en su misericordia usted, Señor, nos admita en su presencia. Que podamos, Señor, cumplida la palabra, entrar confiadamente al trono de la gracia y allí buscar gracia para el oportuno socorro. Señor amado, nosotros reconocemos que pese a las circunstancias, que pese a los miedos, que pese a tanta doctrina y enseñanza que por ahí se presenta en YouTube o en otras redes sociales, usted, Señor Jesucristo, nos ha guardado. Aunque algunos tienen temor y están temblando, aunque algunos están turbados, Señor, aunque algunos están siendo invadidos por herejías, usted nos ha guardado y nos sostiene en el hueco de su mano, de allí nadie nos arrebata. Reconocemos que su provisión es fiel. Y que aunque a veces parece que llega tan a punto, Señor, tan justa su provisión, que empezamos a desesperar, a afanarnos el día antes, la hora antes. Usted nunca ha llegado tarde, usted nunca nos ha fallado, pero muchas veces desesperamos y pese a que a nosotros nos falta la fe y que desesperamos, usted permanece fiel y en su momento justo, según el plan que usted ha preparado, usted, Señor, interviene, su mano, Señor, provee, abre puertas, fortalece. Muchas veces le hemos pedido sanidad por alguna enfermedad y usted no se la ha querido llevar. Pero en la enfermedad, así como en la dolencia, así como en la enfermedad, así como en las pruebas y luchas, usted nos sigue sosteniendo, seguimos en pie y le damos a usted la alabanza y la gloria. Señor Jesucristo, al estar en su presencia no podemos menos que inclinarnos y adorar. Reconocer usted es nuestro proveedor, nuestro buen pastor, y no permite que nada nos falta. Le ruego, Padre, que sea usted en esta hora extendiendo su mano sobre nosotros y limpiándonos, limpiando lo más puro de nuestras escorias, quitando de nosotros toda impiedad, toda contaminación de la carne y del espíritu, sacando de nosotros todo aquello, Señor, que empaña su gloria en nuestras vidas, porque muchas veces contaminamos, Señor, nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo, por lo que miramos. Nuestros ojos son la lámpara del cuerpo. Y muchas veces, Señor, estamos leyendo, mirando, prestando atención a lo que no es debido, a lo que a usted no le agrada. Nuestros oídos a veces están prestos para lo negativo, para la crítica, para el chisme, para el comentario indebido, para la música o la letra de la música que no corresponde. Señor Jesucristo, límpienos, perdone nuestros pecados. Perdone nuestras faltas, nuestros errores. Equípenos para ser templo del Espíritu Santo y vivir para gloria de su nombre. Señor, usted se merece ser honrado de la forma más fiel,
de la forma más perfecta y excelente. Usted se merece ser servido por siervos y siervas de lo más consagrados, consagradas. Y por eso que en esta hora le pedimos, santifíquenos en su verdad. Su palabra es verdad. Limpie nuestras mentes. Si en nuestras mentes, Señor, se alojó argumento, alguna altivez, alguna mentira, se ha hecho una fortaleza en nuestra mente que no nos deja prestar atención a su palabra, sujetarnos a sus mandatos, servirle según su ordenanza. Sea usted ahora tomando el control de nuestras mentes, derribando fortalezas, llevando sujeto todo argumento, toda altivez, todo pensamiento sujeto a la obediencia de Cristo. Señor, sin usted no podemos hacer nada. Necesitamos que nos salve. Necesitamos que usted envíe fuerzas. Oro por mi hermano, mi hermana, Señor, donde llegue este audio, este video. Allí, Señor, a la vida, a la familia de mi hermano, mi hermana que en esta hora quizás sintoniza el programa. O presta atención al devocional o espera el video, la enseñanza en Facebook o en YouTube. A mi hermano, mi hermana, Señor, de la congregación, sea usted visitándole en esta hora, sea usted enviando fuerzas, enviando de su gracia, enviando, Señor Jesucristo, de aquella paz que viene de lo alto y que sobrepasa todo entendimiento, que la bendición de Dios intervenga en las vidas y que toda maldición, toda atadura, toda cadena, todo pesimismo, todo aquello que no pertenece al Espíritu Santo, temores, rencillas, rencores, falta de perdón, se vayan en el nombre de Jesucristo. En cambio, Señor Jesús, que usted sea exaltado debidamente y en todo usted sea glorificado, Señor. El reino, el poder y la gloria le pertenecen a usted y por eso le rogamos, amado Dios, haga su voluntad. Venga su reino a nuestras vidas, gobierne nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras acciones. Lo que hacemos, decidimos, planeamos, cómo trabajamos, cómo negociamos. Venga su reino. Venga su reino a nuestros hogares, Señor. Si algo se ha asociado, coludido, planeado, una estrategia se ha organizado para destruir nuestros hogares, nuestros seres queridos, nuestros hijos, la extensión de nuestra familia, quizás nueras, yernos, nietos. Sea usted, Señor, ahí extendiendo su mano y reprendiendo todo lo que quiera destruir a la familia. En cambio, venga esa bendición que resplandece, que hace retroceder a la oscuridad. Abra puertas. Nuestros hermanitos, Señor, que están estudiando, aunque sea a distancia, online, sea usted ayudándole, los que están yendo en forma presencial. A nuestros jóvenes estudiantes, la educación superior, ábrale puertas las necesarias para que completen sus estudios, envíe sabiduría, gracia, becas, gratuidad y todo lo necesario. Y aquellos que usted ha decidido que no va a echar mano de ninguno de esos recursos, yo sé que usted en su hogar estará proveyendo de todo lo necesario, Señor, el alimento diario y también lo necesario para costear todo lo que se demanda. Creemos que usted es un Dios fiel que tiene planes. Oramos por nuestra congregación, derrame el Espíritu Santo, que aquel que con fe viene a usted pidiendo una sanidad, sea sano en el nombre de Jesús. Oramos por el cautivo para que sea libre, aquel que está luchando contra una adicción, que pueda romper, Señor, con eso, aquel que lucha con enfermedades del alma, de la mente, depresiones, pánico, angustias, pesimismo, que sean recibiendo también gracia de la altura. Señor, qué bueno estar en su presencia y poder alabarle, glorificarle, reconocerle. Usted es Dios, el único. A usted le alabamos en esta hora y le exaltamos en el nombre de él, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para mí, mis hermanos, es una bendición poder compartir con usted el devocional y poder orar. Ir a la presencia de Dios. Al final no podemos estar juntos cantando, hermano. Y si yo agarro un instrumento aquí, podría compartir una alabanza, pero el único que se va a agradar de ella es Dios.
y yo lo voy a tolerar, pero en realidad sería una tortura. Pero orar junto a usted y poder después compartir la palabra, para mí una bendición. Yo espero que para alguien también sea de bendición. Vamos a pasar a la lección de este día. Estamos en esta discipulado, la escuela Sígueme, y estamos en el segundo curso, que es crecer. Y este día vamos a hablar de la lección enfrentando luchas y pruebas. ¿En qué consisten las luchas y pruebas? ¿Qué debemos hacer frente a ellas? ¿Cómo podemos enfrentarlas y obtener la victoria? El texto para este día como base está en primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La vida cristiana es realmente maravillosa. ¿Qué mejor que ser hijo de Dios? Pero no está exenta de dificultades y problemas. En el camino de Dios, todos nosotros, los creyentes, todos los hijos de Dios, enfrentaremos, no con poca frecuencia, situaciones que pondrán a prueba nuestra paciencia y nuestra fe. Debemos prepararnos para ello. Quien pretende entrar a una labor cualquiera sin prepararse está siendo bastante descuidado y temerario. Si yo sé que debo rendir un examen, estudio. Si yo sé que debo rendir un examen físico, me preparo, trato de comer bien, descansar bien. Nadie nos enseña a ser padres, pero debiéramos prepararnos. Nadie nos enseña a ser marido y mujer, esposo y esposa, pero debiéramos prepararnos. Nadie nos enseña al trabajo donde vamos, pero necesariamente debemos prepararnos. Si no es un trabajo acorde a su carrera, a todos debieran hacernos un curso de inducción. Si vamos a ser hijos de Dios, debemos prepararnos. Esa es la gracia del discipulado, para poder vivir de acuerdo a lo que Dios quiere y enfrentar las pruebas también como Dios quiere que las enfrentemos, y también ganar la victoria siguiendo el curso que Dios nos ha dado. Por eso, en la presente lección aprenderemos cómo enfrentar efectivamente luchas y pruebas para poder superarlas en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Ahora bien, dijimos luchas y pruebas. Luchas. Todo cristiano que desea servir a Dios tendrá luchas, es decir, sufrirá oposición de algún tipo. De alguna manera vendrá la batalla a su vida. Diría un hermano muy querido por allá en Venezuela: mire, la pelea es peleando. Si alguien quiere estar en la batalla de la fe y no tener lucha, no sabe, no hay sintonía lo que está diciendo y lo que va a pasar. Va a haber lucha. Y para adelante es para allá, y para allá es que vamos. La pelea es peleando y hacerle frente a los cañones y a lo que venga. Hay luchas contra la carne y sus deseos. Hay lucha contra las acechanzas del diablo. Hay lucha contra familiares y amigos. El Señor Jesucristo dijo: no vine a poner paz, sino a traer espada. Se levanta la madre contra la hija, el padre contra el hijo, o viceversa. La familia se transforma muchas veces en el enemigo del hombre. Así que muchas veces tenemos estos seres queridos que no quieren que sirvamos a Dios, y contra ellos vamos a tener que enfrentarnos. Y otras luchas semejantes. Tenemos lucha contra el diablo, dice la palabra en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. El diablo y sus demonios son nuestros principales adversarios. Ellos tratarán por todo medio posible de destruirnos, de apartarnos del camino de Dios, de que perdamos la salvación. Ellos van a atacarnos después de haber estudiado nuestra vida. Por eso debemos estudiar y estar preparados, porque el enemigo y sus secuaces estudian nuestras vidas buscando identificar nuestras áreas débiles, y allí es donde primero atacarán.
también tenemos lucha no solo con el diablo y sus principados y potestades, sino también con el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. El mundo, bajo el dominio del maligno, nos ofrece muchas alternativas. El enemigo ya nos estuvo estudiando, sabe nuestras debilidades. No todos somos débiles en lo mismo. Si usted me pone un cigarro a mí delante o un trago de licor, a mí eso no me afecta en lo absoluto. Yo libremente puedo estar compartiendo en un grupo donde ellos estén en esas actividades y a mí no me produce nada más que rechazo. Puede ser que en un lugar ya insano, lleno de humo, lo que me duele es la cabeza. Pero a mí no me tienta. Pero sé, sin querer ni denostar ni menospreciar, por el contrario, con todo el respeto y la honra que le damos por la lucha que están pasando, de la cual nosotros somos libres, así que no podemos ser críticos ni jueces. Sin embargo, hay personas que luchan hasta el dolor de su alma para dejar de fumar. Y que alguien se presente fumando un cigarrillo encendido es una tremenda prueba. Y justamente a mí no me tienta el diablo por ese lado, porque estudió mi vida y sabe que con eso está perdido. Esos son balas perdidas y ningún ejército trabaja perdiendo municiones. Así que ataca donde él siente que soy más débil. Yo debo conocerme también a mí mismo. Usted debe conocerse a usted mismo, porque el mundo sin misericordia presentará batalla contra usted, presentándole aquellas cosas que a usted le parecen atractivas. El propósito es apartarnos de Dios y del camino para que vivamos en la esclavitud del deleite y del pecado. Ahora también luchamos con nuestra carne, luchamos contra el diablo, el mundo, la carne. Dice la palabra de Dios, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, como si la lista fuera corta, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. Y si usted quiere estudiar en su casa y busca Romanos capítulo 1, va a haber una lista también bastante extensa de pecados que aborrece el Señor. Ahora, la carne es uno de los enemigos más fuertes que nosotros tenemos que vencer. Nuestra carne o nuestra naturaleza pecaminosa, no estoy hablando del cuerpo. Jamás nosotros no somos de los que enseñamos que las personas deben avergonzarse de su cuerpo, ni en las áreas más íntimas no debe avergonzarse ni de su sexualidad, ni de la conversación sana y educativa acerca de todas esas áreas. No debe avergonzarse ni de la contextura de su cuerpo, si algunos son más de talla más grande, más pequeña, más alto, más bajito, de color de piel más clara, más oscura, más extraña en cuanto a raza, porque viene de un lugar exótico. Nosotros no tenemos que tener ningún conflicto con eso, porque al final somos todos personas que merecen respeto igual. Yo he escuchado cosas tan raras como que hay personas que piensan que alguien, por ser de tal raza, de tal color, como que huele diferente. ¿Sabe lo que le hace la diferencia? A veces lo que comemos. Porque claro, tenemos un sistema que bota toxina de nuestro cuerpo a través del sudor, y puede ser que de repente la cantidad de condimentos que comemos produce un pH diferente, pero de eso no pasa. Somos todos iguales, y quien inventó un estándar de belleza en la altura, en la cintura, en el color de ojos o de piel, no le haga caso a eso, que la Biblia no dice de eso. Usted y yo estamos creciendo para agradar a Dios, ser templo del Espíritu Santo, y Dios nos hizo bien. Con esa piel, con esa contextura, con esa hechura, con esa talla que tenemos, Dios lo pensó bien. Y debemos aprender a estar contentos con eso. La carne ataca aquellas cosas y quiere inclinarnos hacia las cosas del mundo.
Y ahí a veces luchamos. Nuestra carne o nuestra naturaleza pecaminosa, de eso estamos hablando cuando hablamos de la carne, no del cuerpo, ni sus apetitos naturales, los deseos naturales del cuerpo, Dios no los rechaza, Dios los hizo. Muchos de ellos tienen un orden bíblico, cómo saciarlos, cómo cumplir ese deseo que tiene por naturaleza nuestro cuerpo, pero eso no es pecaminoso, sino que a veces puede estar desordenado y nos puede acarrear problemas. Claro que sí. Sin embargo, cuando hablamos de la carne, hablamos de la naturaleza caída, de algo más profundo, más espiritual. Esta naturaleza caída nos pide atención y placeres con cosas que van en contra o en la manera que van contra la palabra de Dios. Muchas veces el creyente desea asistir a la iglesia, pero su carne no. El espíritu quiere orar, ayunar, pero la carne no quiere. Desea servir a Dios, el espíritu, el hombre interno, el alma salva, pero su carne no. La lucha contra la carne es difícil porque a veces no sabemos identificar el deseo de la carne en contra del deseo del espíritu. Ahora, luchamos contra o luchan contra, nosotros no vamos a ir a pelear a la casa, pero luchan contra nosotros, familias, amigos y otras personas. Dice Mateo 10, 22, 10, 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Mateo 10:36. Vemos que por causa de Cristo y su evangelio seremos aborrecidos de todos, incluso por nuestra casa, nuestra familia, nuestros seres queridos. Ahora veamos algunos ejemplos bíblicos y algunos consejos por este asunto de las luchas que tenemos que enfrentar. La vida del apóstol Pablo nos brinda un excelente ejemplo de supervivencia espiritual. Viviendo las luchas que él enfrentó en el camino de Dios, podemos extraer varios buenos consejos para que hagamos frente a las dificultades de la vida cristiana victoriosamente. Mire, número 1, vivió para Cristo. Pablo llegó a decir estas palabras: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Él estuvo decidido a dar su vida por Cristo si era necesario. Y de hecho lo hizo, pues murió precisamente por la causa de aquel que lo había llamado. Le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hechos 21, 12 y 13. Pablo vivió una vida llena de obstáculos. Pablo fue un gran apóstol, pero también uno que sufrió mucho por la obra del Señor. 1 Corintios 11, 23 al 29 hay una lista de cosas que le sucedieron por servir a Dios. Azotes, cárceles, peligros, apedreamiento, naufragios en el mar, falsos hermanos, trabajo, sed, hambre, desvelo, fatiga, frío, desnudez y otras cosas similares. Y yo casi ahora, al hablar de esto, me pareciera estar viendo a alguno de esos teleevangelistas que les fascina venderle el cuento de hadas a los discípulos. O a los creyentes niños, podría ser yo. Los creyentes que son niños se dejan cautivar por los colores de la casita de dulces. Cuando adentro de la casita, ¿se acuerda del cuento de Hansel y Gretel? En la casita de dulces, la que está adentro es una que se los devora a los niños golosos. A veces se nos presentan golosinas, pero lo que viene después de eso es destrucción, muerte. En realidad, muchos le hablan de que el evangelio, el Hijo de Dios tiene que ser próspero, ungido, nunca enfermar, siempre con abundancia de todo, vencedor sobre todas las cosas, nunca va a tener en realidad luchas en su vida, pero no es la realidad. Imagínense que yo le digo, esta es la biografía de uno de los cristianos o los discípulos más usado por Dios, el más prolífero escritor, el apóstol a los gentiles, nuestro ejemplo después del Señor Jesucristo. Él llegó a decir: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. ¿Y qué era la vida del apóstol Pablo? Se lo repito: azotes, cárceles, peligros, apedreamiento, naufragio en el mar,
falsos hermanos, trabajo, sed, hambre, desvelo, fatiga, frío, desnudez y otras cosas similares. Sin embargo, Pablo no hizo caso de esos sufrimientos. Él colocó el interés del Evangelio, el servir a Dios, por encima de todo lo que era propio de él. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien en el progreso del Evangelio. Filipenses 1:12. El apóstol Pablo, para nuestro bien, vivió una vida humilde. Pablo vivió y vio grandes milagros. Fue arrebatado al tercer cielo, vio ángeles, habló cara a cara con el propio Señor Jesucristo glorificado, como dice él, como un abortivo. No está hablando de aborto en el sentido de desecho, de pequeño, sino que está hablando de aborto en el sentido de ver la luz antes de tiempo. Un bebé debe acabar el tiempo de gestación, 9 meses, decimos nosotros, y entonces ver la luz. El aborto es el feto, el niño que es sacado antes de tiempo a la luz. No como basura, como desecho. Qué triste la realidad del mundo en que vivimos, pero el apóstol Pablo dice que él, como un abortivo, o sea, alguien que ve la luz antes de tiempo, vio a Jesús glorificado. Lo que usted y yo veremos en un futuro, él ya lo vio, para gloria de Dios. Sin embargo, él dijo lo siguiente: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo. ¿Cuántos hermanos, creyendo que son maduros, en realidad se volvieron carnales, niños espirituales, y por un par de testimonios que pueden contar, se detuvieron? Ellos ya no estudian más, ya quieren poco congregarse, no están dispuestos a escuchar la enseñanza o sermones de otros, porque ellos ya han vivido mucho, ya un día se les sanó un dedo. Un día ya se les quitó un dolor de cabeza. Estoy, por supuesto, haciendo una broma, soy sarcástico. Porque hay personas que han vivido en realidad tan poco de la vida intensa del Evangelio y les queda tantos años todavía para que el Señor se los lleve y decidieron quedarse ahí. No. Vivieron algunas cosas y creen que ya no necesitan servir más, consagrarse más, buscar más de Dios. Pero este apóstol Pablo, que vio cosas tan grandes al propio Señor glorificado, ángeles que le daban órdenes, se imagina que usted y yo cada mañana nos levantáramos y dijéramos: ¿y hoy día qué tengo que hacer? Y un ángel del Señor le dijera: mira, este día tú vas a hacer esto, a este le vas a decir lo otro, de esta manera vas a enfrentar aquello. Gloria a Dios. Al apóstol Pablo se le llegó a presentar un ángel y decirle: mira, no temas, ya está establecido, nadie de los que está aquí se va a perder, pero el bote salvavidas lo tienes que cortar, se van a salvar todos en este barco. Bendito sea Dios. Pero él no cayó en la autoexaltación, ni anduvo ufanándose, ni diciendo sus logros para agrandarse y para denostar, mirar en menos a los demás. Él dijo: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Es muy probable que en su mente estuviera presente aquel recordatorio de las palabras de Cristo: cuando hayáis hecho todo, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Lucas 17:10. Por otra parte, Pablo fue un hombre que supo recibir de Dios y dar la gloria a Él en todo lo que poseía. Y del mismo modo, cuando todo lo perdía, él aprendió a contentarse en cualquier situación. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Filipenses 4, 11 y 12. Ahora, tampoco se detuvo en su carrera. Consejos para enfrentar luchas y pruebas: la humildad y ser constante, perseverar, no detenerse en su carrera. Un lema no escrito de la vida de Pablo, pero que se hace evidente en cada paso suyo, parece decirnos: no te detengas, sigue adelante. En Filipenses 3:14, él escribió: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y cuando estaba a punto de partir con el Señor, escribió a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Al igual que el apóstol Pablo, usted y yo nunca debemos detenernos ante obstáculos, y menos ahora que nuestra salvación está tan cercana. Como discípulos, enfrentaremos una gran cantidad de luchas en la vida, pero sirva el ejemplo de este apóstol de Cristo, del apóstol Pablo, para que peleemos siempre con fuerza y valor. Tomados de la mano del Señor, las pruebas nunca serán más fuertes que Jesús, ni podrá detenernos o alejarnos de Él. Ahora veamos consejos que nos da o encontramos en la palabra de Dios para vencer las luchas cotidianas. Nunca, como dijimos, se detenga. La vida cristiana es una carrera y en una carrera uno no se puede detener, pues si lo hace, alguien más se quedará con el premio. Pablo dijo: ¿no sabéis que los que corren en un estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal modo que lo obtengáis. 1 Corintios 9:24. Lo maravilloso de esta carrera cristiana es que todos los que corran sin detenerse y lleguen hasta el final, ganarán su premio. Ahora, en esta carrera, luche limpio. Pablo dijo: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. 1 Corintios 9:25. El discípulo tiene que vencer, pero solo lo conseguirá limpiamente, es decir, sin hacer trampas, sin engaños, sin tomar atajos. Despójese de todo. Sáquese de la mente esta concepción de ser dueño, de tener, de poseer. Déjelo, todo pertenece al Señor, y si el Señor se lo quiere llevar, el Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Despójese de todo. El libro de los Hechos nos aconseja: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El libro a los Hebreos, Hebreos 12:1. Olvide el pasado. El reloj no corre hacia atrás, y pasado, pisado. No vale la pena seguir lamentándose, seguir escarbando, seguir buscando los por qué, o querer pedir, no sé, venganza, retribución por lo que ya pasó. Deje el pasado atrás. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:13 y 14. Ahora están las luchas y también están las pruebas. El segundo elemento que todo creyente debe enfrentar son las pruebas. Estas son por lo general las que provienen de Dios. A veces el Señor hace cosas en nuestra vida con el solo propósito de enseñarnos alguna lección, o simplemente para que nuestra fe crezca. Este fue el caso de Abraham. Dios probó a Abraham pidiéndole a su único hijo, el que había dado a luz en su vejez y de quien había prometido levantar una gran descendencia, para que lo ofreciera como sacrificio a él. Dios también probó a Israel, al pueblo entero, cuando lo sacó de Egipto y lo llevó durante 40 años por el desierto, pudiéndolo haber llevado por un camino más corto, directo, en 2 semanas o menos, pero sin embargo la Biblia nos enseña que Dios hizo esto para probarlos. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Éxodo 15:25. Entonces Dios prueba a sus hijos. Lo triste es que Abraham venció y fue llamado amigo de Dios, y los israelitas todos quedaron en el desierto porque no pasaron la prueba. Las pruebas son procesos a los cuales Dios nos somete para probar nuestra fe, fidelidad, perseverancia, amor, etc. En nuestra vida cristiana, tarde o temprano, Dios nos va a probar para hacernos crecer espiritualmente. Las pruebas son parte de la vida cristiana. En Mateo 14, 22 al 33, tenemos un ejemplo de cómo Jesús probó a sus discípulos y de cómo los llevó por dicho proceso, al permitir que enfrentaran un fuerte viento contrario en el mar de Galilea. Los discípulos venían de ver un milagro muy grande: la multiplicación de los panes y los peces y la alimentación de 5.000 personas.
Además, estos mismos discípulos ya habían tenido una experiencia similar cuando atravesaban el mismo mar y una tempestad los sorprendió con olas que cubrían la barca. En aquella ocasión, sin embargo, Jesús iba con ellos, durmiendo tranquilamente en la popa de la embarcación. Finalmente, él reprendió los vientos y el mar, y después corrigió a sus discípulos: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Pero en esta tormenta en la que estamos citando ahora, en esta nueva travesía, los discípulos ya no estaban con Jesús visiblemente, ya no lo tenían para despertarlo, ahora tenían que comprobar que habían aprendido la lección. Ahora veamos las fases de la prueba que ellos tuvieron que atravesar. La prueba es iniciada por Jesús. Después de un agotador día de trabajo, el Señor Jesús envía a sus discípulos. Dios no sabía que iba a venir una tormenta. Él mismo los envió al otro lado del mar de Galilea en una barca, mientras Él despide a la multitud y sube al monte a orar. Los discípulos luego entran en la prueba. Lo prepara el Señor, el discípulo entra. Mientras el Señor está orando, la barca comienza a ser azotada por grandes olas producidas por el fuerte viento contrario. Ni bien Jesús subió al monte a orar, los discípulos empezaron a batallar contra el viento. La prueba ahora azota. Viene el Señor prepara, usted entra y yo entramos en la prueba, después viene el momento de estar en el ojo del huracán. En esta experiencia podemos notar varias cosas. Primero, ellos luchaban por tratar de avanzar, pero no podían. En su parte más ancha, el lago mide unos 12 kilómetros. Desde la tarde en que ellos habían salido, solo habrían logrado avanzar la mitad de eso. Segundo, Jesús les estaba observando. Dice Marcos 6:48 que Jesús veía desde el monte como remaban con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Tercero, Jesús vino a ayudarles recién a la cuarta vigilia de la noche. La noche judía se dividía entonces en 4 vigilias. La primera era de 6 a 9 de la tarde, luego venía la segunda de 9 a 12 de la noche, luego venía la de 12 de la noche a las 3 de la mañana, y después de las 3 de la mañana hasta las 6, ahí viene la cuarta vigilia. En esta cuarta vigilia, después de las 3 de la mañana, ¿a qué hora se enferman los niños? ¿A qué hora lloran? ¿A qué hora usted ya desespera? ¿A qué hora le ataca el pánico? ¿Cuándo es que le dolieron las muelas de madrugada? ¿A qué hora se escucha la bulla? Ladran todos los perros, parece que penan en la casa. Los chilenos me entienden. A las 3 de la mañana. En esta última vigilia fue que Jesús llegó para ayudarles. Es decir, que los apóstoles estuvieron luchando durante 8 horas o más desde que Jesús comenzó a orar. Jesús lo supo desde el comienzo, pero no fue donde ellos sino hasta las 3 de la mañana o tal vez más tarde. Luego viene la salida o la solución de la prueba. En la etapa final de la prueba vemos la solución de la misma o los resultados de la prueba, que fueron muy provechosos para el reino de Dios, su avance, el crecimiento de los discípulos. Resultados de la prueba. Esto es lo más extraordinario de ser probado por Dios, los buenos resultados que se producen en nuestra vida, cuando somos vencedores, cuando perseveramos y no nos detenemos. Mire, número 1, Jesús anduvo sobre el mar. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Cuando ya no podían más, Jesús vino a sus discípulos caminando sobre el agua. Número 2, los discípulos tuvieron miedo, pero Jesús les dio ánimo. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 26 y 27. Esto nos indica que hay ocasiones en que el miedo nos ataca, pero allí está el Señor para decirnos: tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Pedro caminó sobre las aguas, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver él el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Versículo 28 al 31.
Este es uno de los más grandes milagros que un hombre mortal haya experimentado. Se trata de algo físicamente imposible, pero cuando Jesús da una orden, el hombre aún puede caminar sobre las aguas. Y aunque el apóstol Pedro le faltó la fe y comenzó a hundirse, Cristo finalmente lo rescató. Allí estaba la salida de la prueba. Dios nos está salvando. Bueno, vamos terminando. Ya pasamos un par de lapsos de 15. Ustedes saben que voy midiendo la hora. La fe y la admiración de los discípulos por el Maestro creció ese día. Ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Marcos 6:51. Así que las pruebas nos ayudan a entender lo débiles que somos. Dios está siempre mirándonos. Dios viene a nuestra ayuda. Nos da poder para hacer cosas aún extraordinarias. Y pasando la prueba, siempre queda el testimonio de nosotros seguir reconociendo cuánto dependemos de Dios y lo grande, inmenso, maravilloso que es nuestro Dios. ¿Qué lecciones podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que la prueba es necesaria. El ejemplo de la barca en la tormenta nos enseña cómo es que Dios nos prueba. En ocasiones, Él nos prueba fuertemente, pero así es como se templa el cristiano. En la dificultad, en la tormenta, estamos creciendo como discípulos. Allí es donde se ve de qué material estamos hechos y se nos pueden confiar cosas mayores. Hay que aprender a soportar pruebas y luchas para que Dios pueda darnos otras tareas y estar preparados para servir y extender el reino de Dios. Tú debes mantener siempre presente que tu crecimiento incluye el ser probado por Dios, tal y como fueron probados los discípulos del Señor en varias ocasiones. Sin embargo, Jesús no nos deja allí para siempre. Él no nos deja solo, sino todo lo contrario, camina con nosotros a través del proceso. Jesús nos probará, pero también vendrá a socorrernos en el momento en que menos lo esperamos, en el tiempo justo. Cuando las fuerzas ya estén acabándose, el Señor se aparecerá caminando sobre el mar, sobre nuestro problema, sobre nuestros problemas, caminando sobre nuestras dificultades, y así podremos creer en Él, y la fe va a aumentar y nuestro Dios será glorificado. En segundo lugar, las pruebas tienen un propósito bueno para nosotros y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Romanos 8:28. Las pruebas de Jesús no son para nuestra destrucción, sino para probar nuestra fe, para probar nuestro amor y nuestra confianza en Dios. Además, las pruebas tienen la virtud de sacar de nosotros lo que hay de malo y mostrar lo que realmente somos. Cuando todo va bien, todos somos buenos cristianos, pero las pruebas exhiben nuestro verdadero carácter y quiénes somos como discípulos de Cristo. Terminemos en este día ya. Todos encontraremos luchas y pruebas en la vida, pero solo aquellos que aprenden a responder correctamente a ellas obtendrán la victoria que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Podremos mantenernos en el propósito de Dios si mantenemos en mente que lo que sucede en nuestro interior es más importante que lo que sucede en nuestro exterior. Dios está con nosotros, nos ha salvado, nos promete no dejarnos, tenemos una meta. Eso es lo importante. Lo de afuera es temporal, viene y va, el mundo y sus deseos pasan, las pruebas también pasarán. Nosotros debemos echar mano de Dios, fortalecer nuestra fe, vencer nuestra carne y mantenernos en línea con los principios de la palabra de Dios. Y allí encontraremos siempre victoria en Cristo Jesús. Mis hermanos, en esta hora hemos terminado esta lección y les ruego que oremos. Para terminar ya, oremos al Señor y pidámosle que Él nos esté acompañando en todo tiempo de lucha y prueba, y que en esta prueba que usted está pasando, el Señor le esté mostrando su gloria también, y usted y yo podamos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Padre Santo, en esta hora, Señor, al terminar esta lección y este devocional, le pedimos, Señor amado, que usted esté obrando en la vida de cada uno de sus hijos e hijas. Sea usted, Señor amado, en esta hora poniendo fortaleza, trayendo, Señor, de su presencia sanadora
libertadora, de su unción, su gracia, y que se quiebre el pesado yugo, que se aparte la destrucción, el pánico. En cualquier lucha, Señor, dele victoria a sus hijos e hijas, que podamos decidir perseverar y seguir adelante. Que una fuerza interior, la presencia de su Espíritu Santo, venga a llenar nuestras vidas, y así cada uno de nosotros, Señor, se mantenga firme y velando. Señor Jesús, necesitamos de usted y de su gracia. Por favor, Señor, guíenos, tomado de su mano. Aquellos que están en pruebas, que necesitan crecer, necesitamos aprender, necesitamos desarrollarnos como discípulos. Denos la sabiduría y también la entrega, la fe, para mantenernos firmes, sabiendo que usted no nos deja ni nos desampara, que está con nosotros, que podamos ser discípulos que crecen y que soportan las aflicciones. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, entonces, como discípulos, tenemos que ser adoradores, y como adoradores tenemos que ser, como lo hablamos el domingo, perseverantes, porque van a venir luchas y pruebas, pero las luchas y las pruebas son parte del desarrollo de la vida de un hijo de Dios, y al pasarlas tomados de la mano del Señor, vivimos en victoria, crecemos y nuestro Dios es glorificado. Gracias por escucharnos. Gracias por recibirnos en la intimidad de su casa. Este es nuestro servicio a Dios como llamado que tenemos a predicar, y el servicio de usted a Dios, tomar la palabra y ponerla por obra. Nuestra iglesia en Pedro Aguirre Cerda, recuerden nuestro lema: sacrificio, identidad y compromiso. A todos nuestros hermanos que nos oigan, que reciben el mensaje a través de las redes sociales, en el extranjero o dentro de Chile, lejos de acá, que Dios le bendiga mucho, que el Señor Jesús le esté guardando. Un abrazo, por ahí nos vemos.